Hola, hola, buenos días. Bueno, quiero contarles que voy a empezar a hacer un ciclo de videos acerca de algo muy controversial, porque cada vez que uno habla de eso, la gente inmediatamente dice, esta vieja está loca, pero es el mundo en que estamos viviendo. Acuérdense que estamos evolucionando de una manera impresionante, por lo tanto creo que es un tema de actualidad. Además, porque yo lo estoy viviendo, lo he vivido, vengo en ese proceso desde aproximadamente casi 14 años y sé que sí es verdad. Por eso lo digo, por eso hablo de eso. He venido leyendo muchos libros. Ustedes saben que vivo en estos momentos en un país donde el clima es algo bien particular, y en estos momentos pues ya vamos a entrar a la temporada de invierno. Entonces por lo tanto uno no puede estar saliendo a la calle así como hace uno en Colombia o en nuestros países de Latinoamérica, porque el frío no te deja. Entonces he venido leyendo muchísimo en estos últimos días, y es uno de los libros que estoy haciendo. Inclusive les cuento, ya terminé mi novela. Voy a hacer el lanzamiento de ella el próximo año en Colombia. Está programada para hacerlo en el mes de marzo, confiando en el Señor. Entonces ahí les cuento. Pero bueno, entremos en materia para no hacer muy largo este video, porque como va a ser una serie de videos y voy a hablar de uno por uno, primero quería contarles mi historia de por qué estoy haciendo esto y de por qué estoy hablando de algo tan importante para los seres humanos, porque sé que cuando uno lo entiende y uno lo vive y uno lo experimenta y uno lo decreta, uno vive la realidad. Siempre me he preguntado por qué hay leyes para la naturaleza y, entre comillas, no afectan al ser humano. Qué equivocada estaba, porque resulta que esas leyes del universo sí afectan al ser humano. Sí o sí. No es si nosotros queremos, no es si nosotros, bueno, vamos a mirar a ver si la practico. No, es que están inmersas en el día a día del universo, inmersas en el tiempo, inmersas en el espacio, inmersas en absolutamente todo lo que nosotros hagamos. Pero siempre me llamaba mucho la atención. Una cosa son las leyes del universo, otra cosa son las leyes de la creación, otra cosa son las leyes naturales, o como dice Deepak Chopra, una cosa son las leyes para el éxito. Pero resulta que se va uno a mirar y todas son en esencia lo mismo. Bueno, me di a la tarea de investigar cuántas leyes universales hay y me he encontrado con 36. Hasta el momento llevo 36, que son las que hablan mi libro. Mentiras, llevo 42 hasta la semana pasada. Unas muy similares a otras. Leyes que en sí afectan de una u otra manera la vida del ser humano, pero que son muy similares unas con otras. Haciendo un resumen de todas esas leyes y con base en los libros que he venido leyendo en estos últimos años, me he encontrado con 7 que son leyes de la creación. ¿Sí? En el libro que estoy escribiendo, que se llama Las leyes universales del reino del cielo, empiezo hablando inclusive del cerebro, esa máquina tan perfecta que nos hicieron y que en muchas ocasiones no la ponemos a funcionar la mayor parte del tiempo, porque nos volvemos seres muy rutinarios y seres muy de confort. Pero bueno, vamos al meollo del asunto. ¿Qué es una ley? Una ley es un decreto. Una ley es una determinación que sí o sí se cumple en cualquier espacio. ¿Eso qué significa? Que estas leyes de la creación sí o sí se cumplen. Y cuando uno empieza a practicarlas y a ser conscientes de que vivimos en el aquí y en el ahora, de que no vivimos ni en el pasado ni en el futuro. El pasado hay que recordarlo, porque quien vive el pasado merece volverlo a vivir, pero también hay que recordarlo, porque es que resulta que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos tampoco para dónde vamos, y hay que tenerlo presente.
Pero cuando uno empieza a experimentar todas estas sensaciones, todas estas experiencias, perdóname la redundancia, con respecto al tema de este tema que estoy tocando, me doy cuenta realmente cómo le cambia la vida al ser humano y cómo se transforma esta loquita de la casa, como digo yo, para cosas muy buenas. Ojalá todo el mundo experimentara, dejara de vivir afuera, dejara de vivir en el entorno y dejara de vivir en la realidad para vivir en la verdad de su mundo. Fuimos creados para ser prósperos, fuimos creados para ser sobreabundantes, fuimos creados para ser multifacéticos, pero lamentablemente vivimos en un sistema que no le interesa que nosotros hablemos de este tema. Y yo preguntaba en estos días a alguien, a un amigo mío que es muy conocedor de este tema, y le decía, pero ¿por qué hace más o menos unos 50 años, yo me acuerdo cuando estaba pequeña, y he venido haciendo evocación de mi niñez, yo me acuerdo cuando mi mamá me hablaba de la Biblia y me decía que la Biblia estaba prohibida leerla porque decía que el que leía la Biblia se embrutecía. Pues claro, porque la Biblia es el manual perfecto. La Biblia es el mejor decálogo para que un ser humano pueda entender qué está haciendo aquí. Pero como no les interesa que nosotros lo supiéramos, y eso no significa que la Biblia la tenemos que leer literal, porque una cosa es la palabra y otra cosa es la letra, y la Biblia lo dice muy claro. La palabra es vida y la letra es muerte. Así no lo entendamos. Así tenemos que ir mucho más allá, profundamente, de esto que les estoy tocando. Vamos a hablar entonces acerca de esas 7 leyes y en cada video voy a contarles una por una, de verdad, para que ustedes tomen conciencia, reaccionen y se den cuenta que cuando uno aprende de este tema, ¿sí? Y voy a ser muy incisiva todo el tiempo, inclusive en marzo voy a dictar unas conferencias en Colombia sobre esto, entonces, especialmente para las mujeres, ¿para qué? Para que despertemos, para que nos demos cuenta realmente en el mundo tan maravilloso que vivimos, simple y llanamente, cuando cambiamos nuestra forma de pensar y de ver las circunstancias, porque vivimos pegados de las redes sociales, vivimos pegados de los medios de comunicación, y las redes sociales y los medios de comunicación de lo único que hablan es de muerte, de miedo, de zozobra, de ansiedad, de tristezas. Pero cuando uno se quita ese velo de miedo y se da cuenta que la realidad es otra y que la vida es otra y que yo puedo manifestar la vida que yo quiero tan solo con cambiar la mentalidad, porque como nuestros pensamientos son creadores, cuando nuestros pensamientos crean, inmediatamente ponemos a funcionar nuestro corazón, que son las emociones, y cuando eso va unido a nuestras acciones, inmediatamente empezamos a ver los resultados. Por eso es que nos repiten constantemente, sea coherente, enfóquese, porque la mayor parte del ser humano, más del 97% de los seres humanos, y me incluyo yo ahí porque yo vivía también esa situación, es que cuando pensamos una cosa, sentimos otra cosa, hablamos y decimos otra cosa y actuamos de otra forma diferente, y por eso no vemos los resultados. Entonces voy a recapitular. Pensamientos más emociones más acciones dan resultados. Así que en mi próximo video te voy a contar acerca de esas 7 leyes para que estés muy pendiente. Te voy a poner unos ejercicios diarios para que puedas hacerlos y te puedas dar cuenta realmente del cambio tan brutal que va a tener tu vida si empiezas a trabajar sobre esto. Yo soy testimonio y voy a empezar a contarte una serie de testimonios que me han pasado en mi vida con respecto al tema de la manifestación y con respecto al tema de estas 7 leyes de la correspondencia, de la vibración, de la atracción, de la mentalidad. Cuando tú te das cuenta que estás inmerso en eso y que empiezas a ser coherente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces, vas a empezar a ver resultados sorprendentes en tu vida. Voy a contarte un testimonio, ya para terminar. Hace muchos años quería ir a Argentina
y yo me visualizaba en Argentina y yo quería ir a Argentina, yo quería conocer el cruce de lagos, era mi sueño dorado conocer el cruce de lagos. Pues bien, pude hacerlo en el 2013, en el 2011, pude hacerlo, he viajado varias veces a Argentina ya y creo que hoy, a conciencia, puedo decir que fue tanto lo que lo manifesté, tanto lo que lo atraje, tanto lo que quería hacer eso, que el universo conspiró para que yo lo pudiera lograr. Si yo pude, tú también puedes. Así que, bendecidos, quiero recordarles que ustedes son la bendición. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.